Bienvenidos sean todas y todos. El Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher, a través de su Departamento de Derechos Humanos, tiene el agrado de bienvenirles a este panel que lleva el título Derechos Humanos de las Personas LGBTQ+, Actualidad, Limitantes y Desafíos. Con ustedes, el señor Procurador de la Administración, doctor Rigoberto González Montenegro. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a los panelistas, Nelva, Ricardo, Miriam, y buenos días también a Fernando, quien va a ser el moderador en esta actividad. ¿De qué trata la actividad que vamos a llevar a cabo en el día de hoy en el Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher, promovido por el Departamento de Derechos Humanos? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta clara y precisa. Trata de un tema de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos tenemos que tener claro una perspectiva histórica. Y es una perspectiva histórica necesaria en la medida en que debemos entender, debemos comprender que los derechos humanos no es que se crearon en un contexto determinado y quedaron encapsulados en ese contexto, congelados en ese momento, sino que es un proceso a largo plazo, es un proceso que de acuerdo a las circunstancias en los momentos reclama del reconocimiento de nuevos derechos. Hay grupos vulnerables en la sociedad que también reclaman los mismos espacios de los mismos derechos y de otros derechos que se le reconocen a la mayoría de los que forman parte de la sociedad. Y por eso esa perspectiva histórica nos permite a nosotros darle el valor y el significado que tiene cuando se exigen, cuando se reclaman, no solamente el reconocimiento de nuevos derechos, sino de la tutela de los mismos. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es del respeto a la dignidad de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Y esa es la idea, ese es el propósito de llevar a cabo este tipo de actividades, para que tomemos conciencia, para que conozcamos lo que implica la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, que en este caso en concreto trata de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, o plus, como dijo Fernando, y que tiene un aspecto bien importante, ubicado desde el momento en el que nos encontramos, la actualidad, las limitantes que existen todavía hoy día en nuestras sociedades, pero también afrontándolos como un desafío, como un reto. Por lo general nosotros los seres humanos solamente nos damos cuenta de la importancia que tienen los derechos humanos cuando nos los afectan. Pero cuando nos los afectan desde la perspectiva que ya no son reconocidos los derechos que consideramos que como seres humanos tenemos derecho a ello. Pero también a veces perdemos de perspectiva que hay otros seres humanos que no gozan de los mismos derechos que gozamos algunas personas que formamos parte de la sociedad. Es ahí la razón por la cual para la Procuraduría de la Administración, a través de su Departamento de Derechos Humanos, es importante, es fundamental llevar a cabo actividades de esta naturaleza. Una vez más, gracias a los panelistas, a Nelva, perdonen que los tutee así, pero por la confianza, a Nelva, a Ricardo, a Miriam y a Fernando, que va a ser nuestro moderador en este acto que llevamos a cabo en el día de hoy en este Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher. Bienvenidos a todos y a todas y gracias por la participación. Muchas gracias por las palabras del señor Procurador. Efectivamente, este es un tema que más que sentar problemáticas, sienta desafíos, oportunidades y sobre todo bases para crear una nueva sociedad. Y sobre eso es que van a trabajar nuestros
excelentes panelistas el día de hoy. Así que comenzamos nuestro círculo de expositores a través de las palabras de la doctora Nelva Araúz Reyes. La doctora Nelva Araúz Reyes es doctora en Derecho y maestra en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y Enfoque de Género, en Políticas Públicas y con enfoques de especializaciones en Políticas Públicas Locales con perspectiva de género. Cuenta con una maestría en Docencia Superior y una en Derecho Procesal. La doctora Nelva es profesionalmente desempeñada como docente universitaria, abogada, asesora y consultora en género, RSE y derechos humanos, tanto para organismos internacionales como para entidades del sector público, la empresa privada y ONG. Actualmente ejerce el cargo de investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS Panamá, en la línea de investigación de políticas públicas con enfoque de género en Panamá y América Latina y situación de la población LGTBI+ en Panamá. Es integrante de la Red de Politólogas y de Ciencia de Panamá. Con ustedes, la doctora Nelva Araúz Reyes. Gracias, Fernando. Buenos días, respetado Procurador de la Administración, doctor Rigoberto González Montenegro, estimada señora Miriam, estimados Ricardo y público en general. En primer lugar, sí quiero agradecer la oportunidad y el espacio abierto desde entiendo por lo que ha dicho el Procurador, desde el Departamento de Derechos Humanos y el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, para conversar en este panel sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ, como le han denominado, actualidad, limitantes y desafíos, espacio que valoro porque si bien sé que no es el primero que realiza esta institución, sí es un hecho que está dentro de los primeros foros que entidades del Estado convocan para hablar de estos temas. Estos pasos desde las más altas esferas institucionales están quedando sin duda alguna en la historia que se escribe en pro de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Por tanto, realmente les felicito y exhorto a continuar en esta labor en aras de la promoción de los derechos humanos y la orientación tanto a las y los servidores públicos como a la población en general. Ante el tema acerca de la importancia de las políticas públicas por parte del Estado para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, deseo desarrollar esta presentación basándome fundamentalmente en tres aspectos. Un breve marco jurídico, pasando por el esclarecimiento de algunos conceptos de las políticas públicas y cómo éstas se plantean en Panamá en el marco de la población LGBTIQ. No sin antes decirle, tal como bien lo ha mencionado el licenciado Fernando, que el lugar desde el que hablo es desde mi formación y experiencia profesional en Derecho, en Género y en Derechos Humanos, y también desde mi rol actual como investigadora del CIEPS. Isabel, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Respecto del marco jurídico, así a grandes rasgos, debo iniciar señalando que conforme a nuestra Constitución vivimos en Panamá en un Estado democrático de derecho, es decir, en una sociedad en la que además de que el poder está sometido a la ley, Constitución y demás leyes, esta ley debe contener y garantizar los principios de la democracia. La siguiente, por favor. Entre los que están la participación ciudadana, la igualdad, la equidad, la independencia de los poderes, el respeto de las mayorías, el reconocimiento y respeto de las minorías, el pluralismo, la garantía de los derechos humanos en su más amplia acepción, entre otros. El anterior, bueno, a ver. Ok, allí sí. Perfecto. En un Estado democrático de derecho, las personas cedemos parte de nuestras libertades, necesidades y decisiones al Estado, quien lo ejerce mediante un gobierno que, como sabemos, es elegido por los ciudadanos y ciudadanas con la intención que sea dicho Estado el responsable de garantizarlas a través de los órganos de poder que se constituyen y mediante una organización administrativa que debe velar por su cumplimiento. La siguiente, por favor. Nuestra Constitución es una norma bastante garantista de derechos humanos,
Lo establece en su artículo 20 al indicar que los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley, en su artículo 19 al señalar que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. La siguiente, por favor. Y en el artículo 17, que expresa la obligación de las autoridades de la República para proteger a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción. Además, deben dichas autoridades asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y algo fundamental que indica este artículo es que los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Las y los constitucionalistas fueron conscientes con este párrafo del dinamismo de los derechos humanos y su constante evolución, como lo decía el señor procurador al inicio de este panel. Y esa conciencia la han expresado a través de este marco que han dejado en el artículo 17 y de que esa evolución de los derechos humanos se materializa, al menos desde lo formal, mediante los reconocimientos jurídicos que realizan los estados a través de las convenciones internacionales de los derechos humanos, cosa que no puede ocurrir tal vez con el mismo dinamismo a nivel, digamos, de modificaciones constantes de la Constitución por la misma rigidez constitucional que caracteriza el cambio o modificación de estas. La siguiente, por favor. Por tanto, si bien las personas gays, bisexuales, lesbianas, trans, intersexuales, queer y otras expresiones de la diversidad sexual no han sido reconocidas de forma expresa, usando categorías que les identifiquen en la letra constitucional textualmente, de estas normas se entiende su protección, aunado a que con base en el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, los convenios en materia de derechos humanos, por decirlo en palabras simples, son una extensión de la Constitución. Así, con base en las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es nuestra máxima instancia en la materia, se ha expresado ya en varias ocasiones que la categoría de orientación sexual e identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por tanto, debe serlo también por Panamá como parte integrante del mismo. La siguiente, por favor. Ahora bien, Ahora bien, la forma mediante la cual los estados materializan las leyes es a través de las políticas públicas, las leyes y estas convenciones que hablamos, ¿no? Ellas constituyen el cómo se aplican las normas. Hay distintos conceptos acerca de lo que es una política pública. La academia o la doctrina, autoras y autoras han escrito mucho al respecto. Asimismo, los estados la han definido de distintas maneras. Para esta presentación me basaré en las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, es decir, desde un entendimiento amplio como los tiempos modernos lo exigen. La siguiente, por favor. Según González Plesman, una política pública con enfoque de derechos humanos es una articulación racional de acciones y omisiones del Estado y los resultados de estas orientadas a la realización de derechos de la población basada en dos componentes. En primer lugar, por las obligaciones contraídas voluntariamente por los estados a través de distintos instrumentos de derechos humanos y su interpretación progresiva por parte de los órganos autorizados. Y en segundo lugar, la participación de la sociedad y en particular de aquella más discriminada en la definición de los principales problemas, necesidades y déficit de derechos y en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Es decir, por un lado, las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales y nacionales delimitan a su vez el contenido de derecho, es decir, señalan a qué tenemos derecho como personas y pueblos y a qué no, y quienes tienen esos derechos también definen un conjunto de garantías o medios de acción o bien de omisión para que nuestros derechos se hagan efectivos, es decir, establecen el cómo aplicar esas obligaciones
y por otro lado, las políticas con enfoque de derechos humanos suponen con igual importancia tanto las obligaciones estatales como la participación de la sociedad, en particular la de quienes son las principales víctimas de violación de derechos humanos. Ejemplo de ello, hoy día en nuestra realidad actual son las personas LGBTIQ. La siguiente, por favor. Por su parte, el sistema interamericano, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado también un concepto de política pública con enfoque de derechos y la define como un conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva, con el objeto de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e intersectorialidad. Ambos conceptos siguen el principio de universalidad de los derechos humanos y, por tanto, la lógica, a la par de esto, de la inclusión de todas las personas, en especial la de las llamadas minorías o grupos en situación de mayor riesgo de que sus derechos sean vulnerados, es decir, grupos que sufren algún tipo de desigualdad que les impide o dificulta el ejercicio de los derechos. La siguiente, por favor. Es importante advertir que el discurso institucionalizado de las políticas públicas que emita un Estado delimita qué cuerpos pueden ser asistidos por el Estado y cuáles permanecen en la zona de invisibilización y exclusión. Aquellos cuerpos y estilos de vida que concuerden con las definiciones establecidas en el marco legal son los que serán objeto de atención, protección e inclusión en virtud de las políticas públicas articuladas a partir de su pertenencia al grupo minoritario definido como vulnerable. Si hay grupos no definidos en dicha política, serán excluidos. Y he allí la importancia de la inclusión de todos. Así, las prácticas reguladoras que se implementan a través de políticas públicas deben promover procesos de inclusión e igualdad de las personas LGBTIQ+, y al mismo tiempo contribuir a estabilizar los significados y prácticas socioculturales sobre las cuales se establecen muchas relaciones de poder que existen en nuestra sociedad y que son las que de alguna manera en el fondo generan esa exclusión de grupos determinados respecto de otros. La siguiente, por favor. Es importante precisar entonces que si un grupo no está incluido en las acciones, decisiones, leyes de reconocimiento ni de distribución de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, es decir, en las políticas públicas, estamos hablando que existe discriminación desde el mismo Estado. Y un Estado de derecho, bajo la concepción antes dicha, no puede tener políticas públicas basadas en la discriminación. Es contrario a su espíritu y a su naturaleza. Es necesario, por tanto, que los contenidos legislativos se vean materializados en las políticas públicas a través de sus operadoras y operadores, ya que el acceso a los derechos que promueve la ley dependerá del reconocimiento por parte de las administraciones públicas de esa persona o grupos de personas como sujetas de derecho. La siguiente, por favor. En Panamá, a pesar de poseer su marco jurídico constitucional amplio y diría yo bastante garantista de derechos humanos de todas las personas, incluyendo las personas LGBTIQ+, esto no ha sido trasladado ni a la legislación de menor jerarquía ni tampoco a las políticas públicas para proteger a las personas LGBTIQ+, siendo que al día de hoy las normas jurídicas que hacen referencia a algunas de las personas que integran esta población, fundamentalmente hombres y mujeres homosexuales, son para prohibir, sancionar y estigmatizarlas. Debo reconocer ciertamente algunos esfuerzos que instituciones como la Defensoría del Pueblo y la misma Procuraduría de la Administración han hecho mediante acciones basadas en un marco amplio de derechos humanos y en nuestra Constitución, como lo son acciones de acompañamiento y registro de incidencia de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, teniendo personal incluso que les atienda, en el caso de la Defensoría concretamente. Y en el caso de la Procuraduría de la Administración, la emisión de la vista número 503 del 11 de mayo del 2017, que constituye un documento jurídico histórico en el país y es a su vez
lo que yo le llamo un tratado en materia de interpretación constitucional de la protección que deben tener las personas LGBTIQ+ en Panamá. Esta vista fue emitida en consideración del proceso que espera una resolución sobre el caso del matrimonio civil igualitario. Son destacables estos esfuerzos ante la omisión histórica estatal de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Panamá. Pese a ello, no existen en el país, fuera de estas, ni leyes ni políticas públicas que prohíban y sancionen de manera expresa la discriminación hacia las personas LGBTIQ+, que reconozcan la identidad de género de las personas trans, que fomenten el respeto en medios de comunicación y en la sociedad en general de las personas LGBTIQ+, teniéndose tolerancia cero con las burlas, imágenes estereotipadas, entre otras formas de discriminación masiva que van generando concepciones simbólicas erradas y estigmatizadas de un colectivo que se hacen fuerte y que se hacen verdad en una sociedad. Tampoco existe una normativa que permita los matrimonios de las personas homoparentales y que las familias existentes de hecho sean reconocidas y protegidas, incluyendo a las niñas y niños y adolescentes que ya viven en entorno de familias homoparentales y que tienen que crecer y desarrollarse al margen de una protección integral del Estado, o bien de niñas, niños y adolescentes que en su desarrollo se identifican como personas LGBTIQ+, y no cuentan con espacios claros y bien referenciados del Estado para recibir orientación y apoyo si fuese necesario. Al mismo tiempo, no existen mecanismos institucionales que permitan conocer las realidades de las personas LGBTIQ+. El Estado panameño nunca ha llevado estadísticas oficiales en censos nacionales de las personas LGBTIQ+. Es decir, bajo los parámetros establecidos antes en esta concepción teórica que di al inicio y bajo este esbozo a grandes rasgos de la omisión del Estado, podemos afirmar que el Estado panameño discrimina por omisión y también por acción a las personas LGBTIQ+, por no tener una protección de estas de manera clara ni en el ordenamiento jurídico ni en las políticas públicas. Termino señalando que los derechos humanos no son principios etéreos, abstractos ni distantes, son hechos de la cotidianidad, necesidades básicas que todas las personas tenemos. No contar con políticas públicas dirigidas a las personas LGBTIQ+, además de excluirles de la posibilidad de vivir en igualdad material respecto de las personas heterosexuales, implica necesariamente una violación al mismo espíritu del Estado democrático de derecho. Por ello, la importancia de su inclusión. ¿Cómo empezamos a cambiar esto? Sin duda alguna que pasos como este son uno de ellos, sensibilizando a la nación y a las y los funcionarios del Estado respecto de estos temas, teniendo leyes internas que desarrollen los contenidos de los compromisos internacionales, desarrollando políticas públicas inclusivas, es decir, desde la función pública, realizando acciones basadas en el marco constitucional y de derechos humanos, poner el tema en la discusión de las oficinas públicas, cuando se piensa o se diseñan políticas públicas, cuando se reúnen o se realizan planificaciones de distintas entidades del Estado, cuando se piensa en proponer una ley, resolución u otro, cuando se evalúa una política pública. Es necesario que así como se deben incluir a mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, migrantes, también se incluyan a las personas LGBTIQ por su grado de vulnerabilidad y riesgo y exclusión y discriminación que viven, es decir, dando respuesta a las reivindicaciones de la población LGBTI en Panamá. Muchas gracias. You are now unmuted. Disculpo, problemas técnicos. Muchísimas gracias, doctora Nelva. Excelente exposición. De hecho, puedo recoger de lo que usted indicó que hemos logrado avances. Hemos logrado avances desde la academia, desde lo judicial, desde la pragmática administrativa, pero falta más. Falta potenciar eso a nivel de sociedad. Y sociedad debemos asumir y lograr. Ahora vamos a escuchar las palabras del magíster Ricardo Mejía Miller.
Magíster Mejía Miller es licenciado en Biología con especialización en Zoología y con una maestría y desarrollo de la Universidad de Panamá. Es creador de la organización IPDH, Independientes Pro Derechos Humanos, la cual es la impulsadora de los aspectos académicos del World Pride Panamá desde el año 2018. Es consultor para organismos internacionales, instituciones y organizaciones nacionales en temas de género, violencia, diversidad sexual y masculinidad. A veces estos problemas técnicos, en el momento tuvimos algo como una desconexión. No me pregunten de qué se trata, que yo todavía lucho con esto. Bueno, antes que nada, agradecer el espacio que nos da la Procuraduría de la Administración. Es un espacio para mí histórico y muy significativo porque la Procuraduría de la Administración fue la primera, podríamos decir, institución que se atrevió a presentar desde el plano como institución en el grupo académico que tenemos en el World Pride Panamá, que también fue una innovación totalmente nueva, disculpe la redundancia, en lo que era todo el activismo LGBTIQ+ en Panamá. En 2018, el procurador Rigoberto González nos acompañó presentando sobre los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en Panamá, y hoy nos invitan de parte de la Procuraduría para que hablemos precisamente del tema, un tema que no se agota porque requiere que estemos constantemente hablando de él para que la población, sobre todo la población en general, lo comprenda. Y no solo la población, sino también los tomadores de decisiones, y entiendan por qué es importante tomar en cuenta toda la situación de esta población que no es reconocida y muchas veces es invisibilizada en Panamá sobre todo. Yo voy a hablar un poco de la diversidad sexual y género, pero voy a hablar de varios conceptos, no da oportunidad de entrar a fondo, pero les invito a que se acerquen a la página de IPDH Panamá en Instagram, a la página de CIMUS Panamá y a la página de World Pride Panamá, donde constantemente estamos compartiendo información educativa y a la vez también se comuniquen con nosotros a través de estas páginas, de manera tal de que también tengan la oportunidad de que tengamos charlas, seminarios o incluso cursos. Uno de los cursos que nosotros impulsamos en nuestra plataforma se llama La Escuela Diversa y es gratuita y accesible a todas las personas que estén interesadas. Como decíamos, vamos a hablar de diversidad sexual y género, pero yo quería hacer una presentación antes de dónde surge este tema de la discriminación hacia la población LGBTIQ+, y dónde surge históricamente este aspecto de que la homosexualidad es un pecado, un crimen e inclusive una enfermedad, porque era reconocido como enfermedad hace poco. A partir de la cultura judeocristiana, esencialmente pronatalista, habla la Biblia de crecer y multiplicaos,
se formuló un dogma en que toda actividad sexual que no llevara potencialmente la reproducción sería considerada pecaminosa. Desde ahí surge esta situación, porque en culturas anteriores el tema de la orientación sexual o de identidad o expresión de género no era un problema tan grave. Así, se prohibieron la masturbación, el sexo oral, el sexo anal, heterosexual, el coito interrumpido y las manifestaciones eróticas entre personas del mismo sexo. Esto lo he tomado de la Guía de Acción Pública contra la Homofobia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con la PRED Ciudad de México 2012. Entonces aquí vemos dónde surge esta situación social, este sistema social que, como quien dice, estigmatiza todo lo que tiene que ver con la orientación homosexual y también con la identidad o expresión de género no binaria. La homosexualidad sigue siendo considerada como perversión o crimen hasta fines del siglo XX, cuando en 1973 los miembros de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, APA, votaron de manera unánime para retirar la homosexualidad entre varones y entre mujeres como trastorno del manual diagnóstico y estadístico que lo contenía. Entonces, inclusive se tenía dentro de los manuales de psiquiatría y psicología la homosexualidad como una enfermedad. Hasta muy recién, 1973, es que se elimina. Posteriormente, los especialistas han destacado que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y no se puede considerar como una condición patológica. Además, enfatizan el rechazo de las terapias de cambio de orientación sexual. Y aquí tenemos que hacer un alto para explicar que aquí en Panamá se están dando esas terapias, entre comillas, y que son tapadas desde un plano religioso. Y representan una grave amenaza para la salud y bienestar de las personas afectadas, según un documento técnico publicado por la OPS-OMS en 2012. Es decir, estas terapias han sido comprobado que en lugar de transformar la orientación sexual, que es natural de las personas, lo que provoca es trastornos a las personas homosexuales. Entonces entramos inmediatamente, por el tema de tiempo, en algunos conceptos para que comprendamos mucho más de qué se trata la orientación sexual y la identidad de género. Entonces tendríamos que empezar definiendo qué es diversidad sexual. Este concepto surge porque se tiene el concepto de que simple y sencillamente hay solamente una manifestación de la orientación sexual, la heterosexual. Entonces, y que hay solamente una forma en que se pueden manifestar los hombres y las mujeres. Los hombres de forma masculina, que es lo que tradicionalmente llamamos masculina, y las mujeres de forma exclusivamente femenina. Pero cuando vemos la realidad en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras comunidades, vemos que hay personas que no se expresan a partir del sexo asignado que le dieron al nacer. Habitualmente este concepto funciona como paraguas para referenciar bajo su nombre a identidades, sexualidades y géneros que históricamente han sido estigmatizados. Entonces, lo que queremos decir es que históricamente, lo que decíamos al inicio, se estigmatiza a todo el que no cae en el binarismo sexual. Entonces, el uso del concepto de diversidad sexual, entonces es un uso político, o sea, un uso que incluye todas las formas de expresión de sexualidad del ser humano. Aquí pasamos a otro concepto que es importante que lo tengamos claro y que, como quien dice, de aquí parte toda la situación. Nosotros asignamos el sexo por una categoría nada más. El sexo biológico se asigna por una categoría que es la presencia o no de un genital. Entonces, a partir de ahí clasificamos de forma binaria hombres y mujeres. Pero, sin embargo, cuando entramos a la biología, y voy a entrar desde mi especialización inicial, vemos que el establecimiento del sexo se da en los mamíferos en 3 etapas secuenciales. El sexo no es que una vez se fecunda el óvulo, inmediatamente salen hombres o salen mujeres. No. Una vez se fecunda el óvulo, entonces empieza un proceso que hace que los órganos sexuales se diferencien, ya sean hombre o mujer, pero no es que hay un hombre por una esquina y una mujer por la otra, no, sino que hay entre esos dos extremos, hay gamas de expresiones de la sexualidad. Entonces veamos la primera etapa que se da, es el sexo genético o cromosómico. Esto ocurre cuando, como consecuencia de la fertilización, el ovocito contribuye a un cromosoma sexual X.
mientras que el espermatozoide aporta alguno de los dos cromosomas sexuales, X o Y. O sea, es decir, la mujer dentro de esta fórmula recibe el espermatozoide, que es el que determina el sexo de la persona, de la nueva persona. Esa es la primera parte, y eso le llamamos sexo genético. Aquí tenemos que hacer la aclaración de que por ejemplo, ese cromosoma Y que aporta al hombre no necesariamente tiene todos los componentes totales de Y. Hay cromosomas Y que no tienen todos los componentes, o a veces el aporte no solamente es de un solo cromosoma Y, puede aportar 2 cromosomas Y, o puede que el hombre aporte 2 cromosomas X, o no aporte ningún cromosoma. Y entonces tenemos personas que son X0. De aquí deshago el mito de que todo el mundo es XX o XY. Hay diversidad también en esto. La segunda etapa corresponde a la determinación sexual gonadal, en la cual ocurren procesos moleculares que encaminan a la diferenciación de un ovario o un testículo. Esta segunda etapa es importante porque dependiendo de la información que vino en el cromosoma, ya sea X o Y, entonces la diferenciación de los órganos sexuales se va de esa forma. Entonces, ese proceso embrionario va a determinar que se desarrollen totalmente como hombres o se desarrollen totalmente como mujeres, o haya una gama en medio que demuestra personas que tienen órganos externos masculinos versus órganos internos femeninos, por poner solamente un ejemplo dentro de toda la diversidad que hay, o que el órgano externo o el genital masculino no se desarrolle tan fuerte y que parezca más un clítoris femenino. La tercera etapa corresponde a la diferenciación sexual. Somática se refiere a la diferenciación del tracto y los genitales externos. O sea, lo que decía hace un momento, y aunque el establecimiento del sexo se inicia en la etapa temprana del desarrollo, los procesos en que gobierna el dimorfismo sexual continúan aún después del nacimiento. Este punto es importante, no solamente después que nazco. Cuando nazco, entonces me dicen, es niño, es niña. Pero esa transformación de dimorfismo sexual puede ocurrir durante toda la vida de la persona. Sabemos de casos, por ejemplo, de chicos que por el genital dijeron que es un hombre y cuando llega la pubertad menstruan por el pene. ¿Por qué? Porque los órganos internos son femeninos. Eso, como les decía, en mayor detalle tendríamos que trabajarlo en otros espacios. Entonces, a partir de esa diferenciación, que por lo general la ponemos binaria, repito, hombre o mujer, nosotros determinamos lo que es el género. O sea, no confundamos sexo con género, que por lo general se hace. De una forma muy general, podría decirse que el género es el conjunto de características, atributos, marcas, permisos, prohibiciones y prescripciones asignadas diferencialmente a las personas en función de su sexo. Y repito, esa asignación es binaria. Nos ponen hombre y mujer. Entonces, ocurre que cuando suceden estos aspectos biológicos, las personas no saben cómo definirla, o la definen de una forma tal, y cuando la persona crece se da cuenta de que realmente no correspondía a eso. El género es una construcción social que establece también pautas de relacionamiento y ejercicios de poder diferenciados para varones y mujeres. Y aquí, cuando entramos en diversidad sexual, también el ejercicio de poder es diferenciado. Por eso la licenciada Nelva hablaba de las políticas públicas que no reconocen ni identifican a la población LGBTIQ+, porque no cae en ese parámetro que tenemos binario de hombre y mujer. Entonces no podemos acceder a derechos igual que las otras personas. Entonces la socialización de género es el proceso mediante el cual, desde que nacemos, aprendemos un continuo intercambio con el exterior a desempeñar el rol de género que nuestra cultura y nuestra sociedad nos asigna en función de nuestro sexo asignado. Ese sexo asignado ocurre, por ejemplo, con las personas trans. La persona trans, desde los 2 años, 3 años, de una etapa muy temprana, manifiesta aspectos de género contrario al sexo asignado. Entonces, la persona, la familia, entra en conflicto y busca la manera, de todas maneras, de forzar a esa persona a que responda al sexo asignado según el género que tradicionalmente se le asigna. Entonces, ocurre esa violación de sus derechos desde muy temprana edad. Y cuando llega a la pubertad, en Panamá en muchos casos son expulsados de sus hogares y sometidos a todos los riesgos que hay en la sociedad. Cuando llegan, salen del sistema educativo, no tienen igual acceso a salud. De hecho, la esperanza de vida de las personas trans en la mayoría de los países del mundo es hasta 35 años de edad, por toda esta presión que viven. Otra cosa que confundimos es la orientación sexual con la identidad de género. Y como decía, la identidad de género puede expresarse muy tempranamente.
La identidad de género que puede ir acorde con lo que la sociedad nos asigna o puede ir en contra de lo que la sociedad nos asigna. Pero la orientación sexual es algo que ocurre por lo general en las etapas en que va entrando el niño, la niña, la persona en la pubertad. Y la orientación sexual no tiene que ser necesariamente heterosexual siempre, pero se fuerza a todas las personas a que sean heterosexuales. Eso es lo que llamamos heteronorma. En más detalle, la orientación sexual se trata de la atracción que experimentan las personas hacia otras personas. Las categorías más utilizadas son homosexual, para explicar la atracción sexual por personas del mismo género; bisexual, que se refiere a la atracción sexual por personas de ambos géneros; heterosexual, que se trata de atracción sexual por personas de género opuesto. Aunque ahora ya se ha descubierto que hay otras manifestaciones de orientación sexual, incluida la asexualidad, que es la no atracción o el deseo sexual de una persona. Puede tener atracción romántica, pero no tiene deseo de tener ningún tipo de acción sexual. Y lo que entendemos por identidad de género es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. También incluye otro concepto que hablamos, que es expresión de género, que es lo que es la vestimenta, el modo de hablar y los modales, que muchas veces, y en algunas ocasiones, no muchas veces, en algunas ocasiones no corresponde con el sexo asignado al nacer. Finalmente, en diversidad sexual entendemos y explicamos siempre el significado LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas preguntan, ¿por qué tanta letra? Pero es que cada una de las letras va a hacer que la persona se presente en la sociedad de una manera tal y que sea sometida o expuesta a una violencia o discriminación dependiendo de la letra. Por eso la letra L de LGBTI corresponde a las mujeres lesbianas, es decir, aquellas mujeres que su orientación sexual es homosexual. La G corresponde a los hombres gay, es decir, aquellos hombres cuya orientación sexual es homosexual. La letra B corresponde al grupo de mujeres y hombres bisexuales, para quienes su orientación sexual está dirigida tanto a hombres como a mujeres. La letra T hace referencia al grupo de personas transgeneristas, travestis, transformistas, transexuales, cuya identidad de género no corresponde a su sexo asignado al nacer. Y por último, la letra I corresponde a las personas intersexuales, es decir, a aquellos seres humanos que por su condición biológica no pueden ser clasificados dentro de la construcción hombre-mujer. Las personas intersexuales no pueden entrar en las categorías binarias que estamos acostumbrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La exposición del magíster Mejía fue bastante completa, integral en materia biológica y en materia científica, que deben ser las bases para implementar verdaderas políticas públicas relativas a las personas LGBTI. Muchísimas gracias por su exposición. Ahora con ustedes, la señora Miriam Estela Sánchez Orozco. La señora Miriam Sánchez es madre de familia, es egresada del ICM de México en análisis de sistemas, es administradora de empresas, jubilada y fundadora y presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Familiares y Amigos para la Diversidad de Panamá, PIFLAC, Panamá por sus siglas, de la cual ha sido presidenta por 8 años consecutivos. Es defensora de derechos humanos, miembro activo del Movimiento Latinoamericano de Madres y Hijos LGBTIQ+, miembro de la Red Solidaria Trans y de la Alianza Pro Igualdad API. También es miembro activo de Familias por la Diversidad Internacional, habiendo asistido a sus convenciones en Lima, Perú, Costa Rica y Colombia. La organización que dirige fue la creadora de la primera mesa de derechos humanos para las poblaciones vulnerables en los municipios de La Chorrera, en la República de Panamá, en el año 2019, donde se incluyen, entre otras, las poblaciones LGBTIQ+. Miriam ha participado en múltiples foros, seminarios nacionales e internacionales con relación a los derechos humanos de estas poblaciones. Con ustedes, la señora Miriam Sánchez Orozco. Necesitamos implementar verdaderas políticas públicas, enderezar la legislación actual
y sobre todo eliminar los estigmas y los tabúes con bases científicas para poder lograr un consenso social en las materias de protección, garantía y seguridad de la población LGTBIQ+ en nuestro país. Quedamos a la espera de la licenciada Miriam Sánchez. Bienvenida, licenciada Sánchez. Tiene la palabra. Muchas gracias y disculpen, yo no soy muy tecnológica, pero bueno, aquí estamos y estoy muy complacida de compartir con tan excelentes profesionales y activistas de derechos humanos como lo es mi querida amiga la licenciada Nelva Marisa Araúz Reyes y el distinguido magíster el licenciado Ricardo Mejía Miller. Agradecimiento a la Procuraduría de la Administración, en el administrador de la Administración, licenciado Roberto González Montenegro, y a la licenciada Joyce Araujo por permitirnos acudir a estos espacios en miras de llegar a más panameños sedientos de conocimientos para procurar el respeto a los derechos humanos de todos, específicamente en nuestro caso, de nuestros hijos LGBTQ+. También agradezco a todas las personas que se han unido a este interesante espacio en el que intentamos compartir algo de nuestras vivencias y experiencias a lo largo de estos años. Les hablaré desde mi humanidad y experiencia personal del rol y trabajo de las familias diversas de personas LGBTIQ+, en el marco del amor incondicional que profesamos por nuestros hijos de toda la población sexodiversa en Panamá. Les haré una breve reseña de qué es PFLAG y cómo se fundó hace 8 años, cuando por azares del destino fuimos invitados, mi hijo Pau y yo, a la 5ª Convención Internacional de Familias por la Diversidad, FDS, en Lima, Perú. Al retornar a Panamá, vimos la necesidad inminente de fundar una asociación de padres y madres de familia que, al igual que yo, no sabíamos qué hacer al enterarnos de la orientación sexual de nuestros hijos. En sus inicios, PFLAG Panamá, padres, familiares y amigos por la diversidad, éramos solo mi hijo y yo. Con los años fuimos organizándonos y creciendo, tanto así que hoy día somos una gran familia de 20 miembros activos y un sinnúmero de miembros fundadores activos, pasivos, aliados y voluntarios que juntos luchamos por visibilizar la existencia y el trato digno
así como el respeto a los derechos humanos de nuestros hijos, familiares y amigos. Desde el año 2018 obtuvimos la personería jurídica y un año más tarde fuimos reconocidos en el MIDES como una asociación sin fines de lucro de carácter social para hacer docencia y educar sobre temas LGBT en el territorio nacional. Hemos realizado foros, talleres, capacitaciones, visitas a madres, padres, comunidades, instituciones, empresas, colegios. Hemos hecho alianzas con muchas instituciones y empresas como APLAFA, Clínicas Amigables, Alcaldía de Panamá, Alcaldía de La Chorrera, organizaciones pro derechos humanos. En todos los casos hemos sido recibidos positivamente, acogidos y respetados por la población cisgénero, interesados en conocer más de los temas LGBTIQ y de nuestra labor a fin de que nadie se quede atrás en cuanto a los ODS o los Objetivos de Desarrollo Social para beneficio de la comunidad y, por lo tanto, en pro de los derechos humanos de todas, todos y todas. A los padres y madres de familia, específicamente, quiero el día de hoy exhortarlos a fortalecerse e informarse y tener la certeza de que no están solos. Luego de la información dada a todos ustedes por sus hijos en cuanto a su orientación sexual o su identidad de género, todos los papás y mamás de PFLAG somos el vivo ejemplo de que sí se puede. Primeramente, se pueden despejar de sus prejuicios. Tenemos un chip incrustado, ¿verdad?, que nos hace pensar que cuando nuestros hijos nos dicen que son LGBT, no nos va a entender el mundo, no nos va a entender la familia, no sabemos cómo afrontarlo. Decimos, ¿qué me va a decir mi amiga, mi vecino, mi compañero de trabajo? Pues sí se puede porque yo pasé por allí. Y lo que hice fue tomar las cosas con la mayor naturalidad para que fluyera. Se puede seguir una vida de fe con un hijo LGBTIQ+ en casa. Cada uno de nosotros somos acción de Dios, producto de Dios. Yo soy católica, no soy católica practicante, pero tengo mi relación directa con Dios. Cada ser humano tiene su misión y su espacio en esta vida. La falta de aceptación de tu parte como padre o madre puede empujar a tus hijos a la depresión y encaminarlos así a los rumbos menos deseados, como lo son las drogas, la prostitución, la autoflagelación y muchos otros peligros hasta llegar al suicidio. ¿Se puede ser feliz en familia con comprensión de la mano de tu hijo? Claro que sí. No dejes a tu hijo solo cuando más te necesita. Hay momentos determinados que nuestros hijos nos envían señales de soledad, de melancolía, de tristeza. Y para eso estamos los padres y madres. Cumplamos nuestros roles. Esto me hace recordar cuando mi hijo me confesó su orientación sexual. Y yo tenía, se puede decir, un año antes notando que mi hijo se aislaba, que mi hijo estaba cabizbajo, que mi hijo estaba retraído. Y yo decía, algo no está bien, pero no le llegué a mi hijo, no lo busqué como debía haberlo hecho. Nadie está por encima de otro. Ser diferente no convierte a nadie en un monstruo, menos a nuestros hijos. Un hijo LGBTQ+ es el mismo que tú trajiste al mundo antes de que dijera que era gay, lesbiana, trans, bisexual. El mismo que pujaste, el mismo que amamantaste, el mismo que arrullaste, el mismo que levantaste cuando cayó y estaba pequeño. No lo abandones ahora. Recuerda, no basta con amar a tus hijos. Es preciso que ellos se den cuenta. Es preciso demostrarlo. Es algo natural el ser LGBT, el ser diverso. ¿O crees que nuestros hijos preferirían pasar por tan dura situación cuando saben que van a ser discriminados, burlados y vejados de muchas formas? Y es difícil ser LGBT. Ya de por sí la vida es difícil para todos. Imagínense a una persona que no sabe cómo hacer para ser quien realmente es y ser aceptado. Busca ayuda psicológica, padre de familia.
para vencer tus propios miedos. Los padres deben despojarse de sus miedos y llenar ese espacio con amor, independientemente de la orientación sexual de tu hijo. La palabra familia solita no significa nada si no hay vínculos de amor. Aprende a quererte a ti mismo para que puedas amar incondicionalmente a tu hijo. Por último, quiero referirme a los padres y madres LGBT de PIFLAG Panamá, quienes nos hemos convertido en activistas de corazón. Porque no basta con querer a nuestros hijos, hay que demostrarles el cariño, hay que accionar, hay que ser parte de su vida. Y nos vamos metiendo en el activismo sin darnos cuenta. Yo soy un ejemplo de esa situación. Es por ello que en PIFLAG Panamá somos padres y madres que no podemos ser indiferentes a las injusticias hacia nuestros hijos. Por ejemplo, tengo que hacer cita de la situación que hubo durante pandemia. No podemos estar de acuerdo jamás con las medidas inhumanas a las que nuestros hijos trans fueron sometidos durante la pandemia. Fue inhumano y un trato indigno el que tuvieran que encarcelarse, autocarcelarse, mujeres y hombres trans por su cédula de identidad con ninguna de las dos opciones de salida por género que se mantuvieron casi por 4 o 5 meses, ya que en todos los casos no coincidía su expresión de género con su marcador de femenino o masculino en su cédula. Nos tocó el alma ver a muchos de nuestros hijos LGBT sufrir de enfermedades para las que requerían medicamentos, y no tener acceso a ellos, lo mismo sus alimentos. Nosotros en PIFLAG Panamá abogamos por leyes antidiscriminación por orientación sexual e identidad de género. Lo mismo, promovemos los derechos humanos de todas las personas a poder realizar sus proyectos de vida con la persona a quien decidan y a quien amen. Sabemos que lo que importa es que haya amor y todos tenemos el mismo derecho. Hacemos un llamado a las autoridades para hacer los correctivos necesarios y no seguir discriminando apegándose a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y te digo a ti, padre de familia, y le digo a todo el público que nos está escuchando en este día, no tienes que ser LGBT para apoyar los derechos humanos de las personas LGBT. Solo tienes que ser humano. Nosotros en PIFLAG Panamá tenemos sesiones de apoyo, tenemos un grupo, como les mencioné, de más de 20 miembros, todos padres de familia, de diversas jóvenes LGBT, ya sea lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales. Nos pueden encontrar en las redes. Nuestra página es www.piflagpanamawordpress.com, en Twitter, @piflagpanamá, en Facebook, piflagpty, en YouTube, PIFLAG Panamá. Les agradezco mucho su tiempo y hasta luego. Buen día. Agradecemos la emotiva y real exposición de la señora Miriam Sánchez. Reafirmando sus palabras, todos tenemos familiares, amigos, hijos y hermanos que pertenecen a la población LGBT en nuestro país y por tanto solo con amor, igualdad y no discriminación podemos perfilar una sociedad que realmente se aboque a la igualdad, a la equidad y sobre todo al respeto de los derechos humanos. Ha sido una excelente exposición desde diferentes trincheras, de diferentes puntos, tanto científicos como emocionales, sentimentales y de los lazos familiares. Y por tanto invito ahora a todos los panelistas a que se nos unan para la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si nos pueden brindar su participación, los panelistas. Gracias. Esperamos a la doctora Arauz.
Doctora, bienvenida. Bueno, ya estamos todos aquí. Entonces creo que podemos comenzar, si les parece bien, con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la doctora Nelva. Doctora, nos preguntan, ¿qué deudas debe atender el Estado en materia de derechos humanos de la población LGBTIQ+, luego de las diversas formas de violencia sufridas en el contexto de la pandemia? Disculpa, licenciado Fernando, no le escuché. Con mucho gusto, doctora. Doctora, nos preguntan qué deudas debe atender el Estado en materia de derechos humanos para la población LGBTIQ+, luego de las diversas formas de violencia sufridas en el contexto de la pandemia. Sí, bueno, creo que el Estado panameño tiene deudas desde antes de la pandemia. Como lo mencioné antes, hay una realidad histórica de exclusión y de discriminación a la población LGBTIQ+. No obstante, lo que hizo la pandemia fue mostrarlas de un modo muy abrupto, en especial en todas las personas LGBTIQ, pero de manera muy especial y particular con la medida de circulación por sexo y cédula a las personas trans, como bien lo mencionaba la señora Miriam. Y yo resumiría, porque sería tal vez muy extenso poder enumerar todas las deudas, pero así a grandes rasgos, yo las resumiría en dos deudas principales, ¿no? Por un lado, primero, el no reconocimiento de todas las personas LGBTIQ sin discriminación como personas sujetas, dignas de derechos, es la deuda principal, porque eso ha permitido una serie de discriminaciones, de estigmatizaciones y de diversas formas de violencia que se sufre como parte de la población LGBTIQ+, y en consonancia con ello y de manera paralela, la otra deuda social es que no solo tiene que ser un ejercicio de reconocimiento, sino también de otorgamiento y garantía de todos los derechos sociales sin ningún tipo de discriminación, llámese educación, llámese salud, vivienda, llámese incluso el derecho de formar una familia que tiene un carácter de derecho civil, pero también de derecho social, y de los otros derechos sociales de los que gozan todas las personas heterosexuales a título individual, pero también a título de parejas, cuando las personas deciden unir sus vidas, por ejemplo, para vivir en conjunto y formar una familia. Lo dejaría hasta allí. Muchas gracias. Para el magíster Ricardo, para usted, ¿cuál es el mayor reto en materia de educación que enfrenta la niñez LGBTIQ+ en Panamá? Bueno, gracias por la pregunta, Fernando, y al público. Tendríamos que decir, me gusta siempre partir de la base, ¿no? De los antecedentes. Panamá en general tiene un problema de educación, una deuda educativa desde hace más de 30 o 40 años en cuanto a ajustar el sistema educativo a las realidades que han ido avanzando en la sociedad. Pero cuando entramos al tema de la población LGBTIQ+, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no solamente no se educa en el tema, sino que la información que se transmite es información prejuiciosa y basada en estereotipos y en mitos. O sea, no es una información científica lo que se lleva de la población LGBTIQ+. Es más, te pongo un ejemplo. En el mismo registro público se habla, por ejemplo, de sexo masculino y sexo femenino en la cédula. Y masculino y femenino no es sexo, es género. Uno se expresa o tiene identidad femenina o se expresa o tiene identidad masculina. No es sexo, el sexo viene siendo la parte biológica que yo explicaba hace un momento. Es solamente por poner un ejemplo para que veamos las falencias y los errores que tenemos en educación. Entonces, si no tenemos
conocimiento de algo tan básico. Y no solamente no tenemos, sino que nos resistimos y utilizamos mitos y prejuicios y estereotipos para explicar una realidad o un fenómeno, entonces es mucho más difícil que se logre. Entonces, aquí en Panamá el tema de la orientación sexual y de la identidad de expresión de género es algo que se ha convertido también en una confrontación. Hay grupos que confrontan lo científico y a veces, y tengo que decirlo ofreciendo disculpas a las personas religiosas, basándose en temas religiosos. La religiosidad es un derecho humano. O sea, tenemos derecho a practicar una religión, tenemos derecho a cambiar de religión o tenemos derecho a no participar de ningún grupo religioso. Eso está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo que no podemos utilizar argumentos que son de un grupo religioso para atacar a otro grupo humano. Entonces, es lo que la confrontación que tenemos en Panamá, y lo grave es que al atacar con ese tipo de argumentos que son de un grupo religioso específico, no tomamos en cuenta los aspectos científicos que están bien claros de lo que es la orientación y la identidad de género. Muchas gracias por su respuesta y añadiría que efectivamente esto ya fue ratificado en una jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es Olmedo Bustos, la última tentación de Cristo, en donde se establece que el derecho a la práctica religiosa es la libertad de la persona, la libertad individual de la persona de profesarla, pero los límites a la misma son no imponerle a sujetos externos no practicantes medidas restrictivas, discriminatorias, coercitivas o arbitrarias, producto o como base única con esa religión. Entonces, es importante lo que acaba de exponer en materia científica. Licenciada Sánchez, le tengo una pregunta. Aquí nos indican, ¿cuál consideraría usted que son las bases para implementar verdaderas políticas en derechos humanos para la población LGBT? ¿Cuáles usted considera que son las bases para implementar este tipo de políticas a la población LGTBIQ+? Bueno, viéndolo, gracias, licenciado Fernando, viéndolo desde la parte humana, las bases serían desde el hogar, porque tenemos que comenzar en el hogar, tenemos que comenzar en la familia. Para que hayan derechos humanos, no debemos discriminar desde la familia inicialmente, que es el núcleo básico de la humanidad. Si nosotros como madres, como padres, discriminamos a nuestros propios hijos, los apartamos, los estamos siempre encima de ellos, nosotros estamos orillándolos a no poder expresarse debidamente, a exigir sus derechos, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el hogar, los padres y madres y la familia en general, somos lo más importante para que nuestros hijos puedan exigir esos derechos y llegar a las instituciones correctas. También los padres, madres y familiares no debemos desmayar en la lucha reclamando aquellos derechos que le pertenecen a nuestros hijos. Son derechos inalienables que nadie puede rebatir porque, como vuelvo y repito, nuestros hijos son merecedores de trato digno y con igualdad. Así es, muchísimas gracias, señora Sánchez. Y por una pregunta para todos, ¿podrían referirse, vamos a comenzar con la doctora Araúz y seguimos porque era dirigida a la mía, pero pueden contestar todos? ¿Podríamos referirnos al matrimonio como una institución jurídica? ¿Cuáles son las ventajas que otorga a quienes puedan acceder a dicha institución? Para ustedes, ¿es un privilegio o no el matrimonio en Panamá? Doctora, necesitamos que encienda el micrófono, por favor. Disculpen. Hola, ¿me escuchan? Sí. El matrimonio civil igualitario o el matrimonio civil en general no es un privilegio para nadie, realmente es un derecho. ¿Y por qué es un derecho? Bueno, porque así lo establecen todas las convenciones internacionales, incluso nuestra propia Constitución se establece como un derecho civil y social, como lo mencionaba antes. Es decir, lo que se establece es el derecho a la familia y los estados establecen o indican de qué maneras legales se puede conformar las familias.
En Panamá existen dos maneras de formarlo, al menos legalmente, porque de hecho existen muchas otras maneras. Pero legalmente, a nivel desde la Constitución, existe el matrimonio de hecho, es decir, hay personas que conviven, se unen, no van a un juez, ni se casan, digamos, formalmente, pero viven juntas. Y esa unión tiene una protección desde el Estado, ¿no? Y por otro lado está el matrimonio civil, en donde sí las personas acuden a las instituciones correspondientes para formarlo. A través del reconocimiento legal de los matrimonios, se crean no ventajas, sino otros derechos civiles, económicos y sociales, ¿no? En el caso que nos ocupa, que es el caso de las parejas LGBTIQ, en estos casos en particular no existe este reconocimiento, al menos en nuestro país, y eso impide el goce de muchos derechos. ¿Qué derechos tiene el poder estar unidos civilmente en matrimonio? Bueno, la posibilidad, por un lado, de cambiar su estado civil y de generar relaciones de familia o parentesco, es decir, que se cambia la soltería, por ejemplo, al estado de casada o casado o casados, en donde de alguna manera ya ese cambio en nuestro documento civil tiene unas repercusiones importantes en el goce de otros derechos, entre ellos el que podamos construir un régimen patrimonial para administrar nuestros bienes que se han creado o construido como base de esa unión, la posibilidad de recibir una herencia intestada en caso de muerte de alguna de los cónyuges, la capacidad jurídica para decidir sobre temas vinculados a la salud de las parejas en medio de una pandemia en la que estamos, por ejemplo, las parejas estamos todo el tiempo pendientes de un hilo de saber si nos contagiamos, y no solo si nos contagiamos, sino cómo nuestro cuerpo va a reaccionar. Si es una pareja homoparental, no podrá tomar decisiones, no podrá tal vez estar pendiente del estado de salud de su pareja, porque simplemente no está reconocido como una persona legalmente casada civilmente, digamos, ¿no? El tener la posibilidad de casarse civilmente o de que sea reconocida la unión, de hecho, por ejemplo, permite la protección en casos de violencia doméstica vivida en el seno de la familia. No, el hecho de que hayan parejas homoparentales no están exentas de que sufran situaciones de violencia doméstica. Sin embargo, esto no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, no hay esa protección a las parejas LGBTIQ porque no hay un reconocimiento de ellas como familias. Entonces, lo que ocurra de daños en el seno familiar es considerado como lesiones personales, riñas a pasado, y no como violencia doméstica, que tiene no solo otras protecciones, sino también otras sanciones un poco más ejemplares que las lesiones, por decir algo, ¿no? Asimismo, permite el matrimonio civil la posibilidad de asegurar a las personas en la caja de seguro social como cónyuge dependiente en caso de que alguno o alguna no trabaje, en seguros privados, como ocurre con las parejas heterosexuales. Y bueno, la posibilidad de adoptar e incluso de que como yo mencionaba antes en la primera intervención, el hecho de que existan, o sea, el hecho de que no exista reconocimiento legal no quiere decir que no existan familias homoparentales viviendo actualmente sin hicos, pero también con hijos. Y esos hijos e hijas no tienen la posibilidad de tener los apellidos de sus dos padres o madres, por mencionarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto genera una situación de exclusión, porque ese niño o niña va creciendo en el seno de una familia en donde ya el Estado le está diciendo su familia no es lo suficientemente digna, respetable, para que podamos reconocerle a las dos parejas que cuidan de ella o de él o de ellos la categoría de una familia protegida y que usted pueda tener los apellidos de sus dos padres o madres, ¿no? Entonces, no son ventajas, no son privilegios, son derechos que esta institución
del matrimonio civil le reconoce y le concede a las personas en general. En nuestro caso no existe este reconocimiento para las personas LGBTIQ. Veo que Fernando tiene algunos problemas. Bueno, aprovecho para continuar con la misma pregunta. No, aquí estamos, con mucho gusto. Sí, puede seguir la palabra, licenciado Mejía. Estaba improvisando yo. Gracias, Fernando. Voy en la misma línea de lo que explicaba Nervi, y es que hay confusión popular, vamos a decir lo que es popular, y que tiene que ver con el tema educativo. O sea, Panamá tiene problemas en cómo, el nivel de educación que tenemos, en tanto lo formal como lo informal. Y es que está la confusión nuevamente entre lo que es el concepto religioso de matrimonio y lo que es el concepto de derecho, el concepto civil. En realidad, la población LGBTIQ+ está abogando por el derecho humano universal. Está reflejado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que toda persona tiene derecho a acceder al matrimonio y gozar de esos derechos. Entonces, a partir de aquí, vemos que en Panamá, por ejemplo, ese derecho solamente lo pueden vivir las personas heterosexuales. Entonces, ahí sí sería, el derecho se convierte en privilegio. O sea, las personas heterosexuales sí tienen un privilegio, de lo cual no pueden gozar las personas de la población LGBTIQ+. Si te pongo dos ejemplos nada más de algunas situaciones que hemos conocido y vivido desde nuestra gestión en organizaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de un hombre que tenía ya 8 años compartiendo su vida con su pareja masculina, con otro hombre, y había una supuesta buena relación entre las familias y demás, y una vez muere todo lo que era el apartamento, el auto, la madre del difunto los toma. ¿Por qué? Porque no había ningún respaldo de la relación de 8 años que ellos tuvieron. En realidad ahí no importaba qué religión practicaban. Ahí lo que importaban es que ellos construyeron una relación de 8 años, como cualquier otra persona, otra pareja heterosexual, pero una vez ocurre el fallecimiento del compañero, todos los derechos le caen y los toma la madre del difunto, dejando a la otra pareja sin ninguno de los derechos que construyeron realmente entre ambos, porque estoy seguro de que entre ambos construyeron todo. También conocemos un caso de 2 migrantes, hombres, que tienen una relación de más de 15 años y cada uno tiene hijos de un matrimonio anterior, un matrimonio heterosexual anterior, pero ahora son parejas, han sido parejas durante años y están criando entre los dos los hijos de ambos, los hijos biológicos de ambos, y emigraron con los hijos biológicos de ambos. Se regulariza la condición de uno de ellos y queda sin apoyo su pareja, porque no se le regulariza la condición, porque no se le reconoce como una pareja y tampoco tienen acceso a hacer un matrimonio que podría que tuvieran como derecho. Entonces, ejemplos prácticos como eso explican y sacan de la discusión esta populista y la discusión que utilizan inclusive algunos políticos inescrupulosos para ganar o tener más votos a partir de la ignorancia de la población panameña. Muchísimas gracias. Señora Miriam, la misma pregunta. Muchas gracias, Fernando. Bueno, mis compañeros y colegas de toda la vida de la lucha de derechos humanos, tanto Nelva como Ricardo, lo han dicho todo. Pero yo tengo que reafirmar un punto, y es que, por ejemplo, yo hablo con mi experiencia. Yo tengo una hija cisgénero, casada con su esposo y su niño. Los mismos derechos que tiene mi hija mayor, yo lucho y quiero que los tenga mi hijo, que es un hombre trans. Entonces, es lo mismo que los jóvenes y las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales, los intersexuales, todos tienen derecho a formar familia. Todos tienen derecho a amar a quien deseen amar. Porque si nosotras, las personas cisgénero, formamos familia y podemos casarnos perfectamente, ¿por qué no lo puede hacer una persona LGBT? Es un derecho, como lo dijeron mis compañeros. Es por eso que nosotros, los padres de familia de PRIFLAC Panamá, estamos totalmente de acuerdo con el matrimonio igualitario.
aquí no se está luchando porque sea un matrimonio religioso, es un matrimonio civil lo que queremos. Y queremos que haya igualdad en privilegios, como lo dijeron mis compañeros. ¿Por qué? Porque no es posible que en una pareja, porque ya existen parejas LGBT en Panamá que viven juntos por muchos años y que son hasta ejemplos para muchos de nosotros, parejas cisgénero, donde el hombre maltrata a la mujer, donde el hombre maltrata a los hijos, que no son matrimonios que pueden ser matrimonios ejemplares. Sin embargo, yo he visto uniones de personas LGBT que tienen muchos años juntos y que son ejemplares, que son personas centradas, que son personas que hasta tienen hijos, ¿verdad? Que están levantando y criando hijos de la mejor manera. Así es que yo exhorto a la población y a los padres, más que nada, padres, madres y familias, que se informen. La educación es muy importante para saber de los temas y poder opinar con criterio. Muchísimas gracias, licenciada Sánchez, y a todos los panelistas, así mismo como a todas y todos los que participaron el día de hoy. Ha sido un panel bastante fructífero, bastante completo, y pienso que podríamos recoger lo que se habló el día de hoy en unas pequeñas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. Los derechos humanos de la población LGTBIQ+ deben ser incluidos transversalmente, es decir, no solo en las leyes y normas jurídicas, sino en las políticas, los planes, las mallas curriculares, el arte y la cultura. El estigma y el dolor que ha sufrido históricamente esta población debe ser reivindicado a través de una sociedad inclusiva, diversa, sostenible e igualitaria. Ya tenemos nortes, los principios de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta +10, así como las bases establecidas en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana. A través de estos paneles y demás foros y espacios de integración, verificamos la motivación real de los actores involucrados, pero se necesita más. Necesitamos más activismo público, judicial y legislativo. Me acojo a las palabras de la señora Miriam Sánchez, que con amor debemos incluir a nuestras familias, nuestros hijos y nuestros hermanos. Y desde el enfoque científico de los panelistas Araúz y Mejía, debemos procurar que dicho amor se manifieste en bases y no topes, para la no discriminación, la igualdad ante la ley y sobre todo el Estado democrático de derecho para los habitantes y extranjeros LGBT en nuestro país. Nuevamente reafirmamos el compromiso del Centro de Capacitaciones e Investigaciones de la Procuraduría de la Administración en su función permanente de capacitar al sector público y a la población en general en temas que inciden directamente en el beneficio de nuestro país. Agradecemos nuevamente a los panelistas por su participación, así como al señor Procurador de la Administración y al equipo técnico del Departamento de Derechos Humanos, y los esperamos en nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Saludos. Igualmente. Saludos a todos.